Diputado Nicolás Mayoraz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, me sumo al homenaje que hiciera mi compañero Walter Guione al pastor Silvestri y quiero aprovechar esta ocasión también para recordar 4 hechos históricos no solo para el justicialismo, para la historia del peronismo, sino para la nación toda, que se cumplen por esos caprichos de la historia en estos días. El 23 de septiembre del 47 se sanciona la ley de voto femenino. El 24 de septiembre del 55, la primera manifestación de la resistencia peronista aquí en Rosario. El 23 de septiembre de 1973, el triunfo de Perón. Y el 25 de septiembre de 1974, el asesinato de Rucci. Perón decía que la historia es una limitada serie de instantes decisivos en la lucha de los pueblos por su liberación. Uno dice, ¿cómo podemos hilar o cómo podemos de alguna manera hilvanar estos hechos históricos que realmente fueron hechos decisivos para la historia de la nación? El primero que mencioné, el del voto femenino. Gracias a Eva Perón, que no ocupaba en ese entonces ningún cargo en el gobierno, tuvo la fuerza, la valentía de empujar y de llegar a concretar algo que otras mujeres que se lo habían propuesto no lo habían logrado: el voto femenino. Así conocimos la ley 13.010, ese 23 de septiembre de 1947, en el que se consagra que las mujeres tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerden o imponen las leyes a los varones argentinos. A partir de esa fecha, las mujeres en la Argentina adquieren plena igualdad política con los varones. Pero como decía la propia Eva, no se trata de la igualdad de las mujeres que sienten vergüenza de no haber nacido varones. Es una plena y sana igualdad, sin complejas teorías que la justifiquen. Es realmente una fuerza y un trabajo de todo un pueblo que entendía que esa injusticia debía ser erradicada a través de esta ley. Esas mujeres que acompañaron a Eva Perón y acompañaron a Perón durante su gobierno son las mismas que después nos permitirán recordar este otro hecho que citaré enseguida. El segundo hecho que recordamos en estos días, justamente hoy 24 de septiembre, es el de la resistencia peronista. Efectivamente fue una jornada gloriosa, sangrienta pero gloriosa. Aquí en Rosario, un puñado de hombres y de mujeres organizados, sin esperar a ninguna directiva de algún grupo de iluminados, decide defender al general Perón y son salvajemente reprimidos. No sale prácticamente en ningún diario, pero llamativamente el New York Times lo publica entre sus noticias y da cuenta de la muerte de 10 compañeros, 50 heridos e infinidad de detenidos. Fue en el borde del Parque Independencia, aquí en Rosario, en Ovidio Lagos y 27 de febrero. Héroes anónimos, esos que en aquel entonces provenían de un barrio de obreros y de fábricas, que dieron inicio a esta organización de la resistencia. Ello motivó que Perón, desde el exilio, le diera a Rosario el mote de la capital del peronismo. Y sus muertos y heridos son los portadores de valores muy superiores a los de quienes los reprimieron. Por eso merecen hoy, 65 años después, nuestro homenaje. Por su valentía y por el movimiento al que dieron inicio. Son héroes de nuestra patria, de nuestra provincia y de mi querida ciudad de Rosario. Y merecen ese homenaje. La historia nos vuelve a mostrar que solo por la fuerza se puede imponer a un pueblo organizado la aventura que no desea y que una vez más un hecho marca como pocos el rumbo que tomará el futuro. De allí vendrían tiempos oscuros, de resistencia, pero de enorme valor patriótico, sin necesidad de vanguardias esclarecidas. Y en el 73, cuando retorna la democracia y retorna el general Perón, recordamos también en el 23 de septiembre del 73 el triunfo de Perón en las urnas, que si le sumamos los votos de la Unión Cívica Radical, que estaban alineados con ese proyecto nacional al que había convocado Perón de Unidos
de estar unidos, sumaron un 85% de todos los votos. Realmente la Argentina parecía encaminarse al desarrollo de un verdadero proyecto nacional. Sin embargo, el 25 de septiembre de 1974, plena democracia, los montoneros asesinan cruelmente a José Ignacio Rucci. Mientras Perón, el único dirigente político argentino elegido democráticamente presidente en elecciones intachables 3 veces, se esforzaba, aún con sus años, en poner en práctica aquellos principios de política de Estado, recibe este golpe a la columna vertebral del justicialismo, como era el movimiento obrero organizado. Perón, que veía a Rucci casi como a un hijo, recibe esta noticia de un golpe a la organización política. Claro, los montoneros sabían muy bien que atacando allí, atacaban la continuidad del proyecto nacional, atacaban la continuidad del proyecto peronista, porque Rucci era el cuadro peronista más formado, el llamado a continuar con ese proyecto político. Jorge Joury logró entrevistar a Rucci unos días antes de su muerte y pone textual en su libro lo que le dijo Rucci en esa entrevista. Los montos lo quieren cagar al general, no son peronistas, son zurdos que vienen a quedarse con el poder y no se lo vamos a permitir. A Perón lo vamos a defender nosotros, los obreros, el movimiento sindical. Es históricamente la columna vertebral del justicialismo. Ellos no han comprendido la doctrina del general y se abrazan más al marxismo. Y así fue que tuvimos esa maniobra de una izquierda radicalizada que no entendía el proyecto peronista, no entendía el proyecto nacional, que a través de esa idea gestada fundamentalmente por montoneros de fusilar en un atentado a Rucci, al que luego llamarían Operación Traviata. Y Rucci era un santafesino como nosotros, nació en Alcorta, 15 de marzo de 1934. Un joven que se dedicó desde muy joven a militar en su gremio, el gremio metalúrgico, y llegó en el año 1970 al cargo de secretario general de la CGT. Rucci era el que mejor entendió la doctrina del peronismo. Golpe en plena democracia. Rucci fue un santafesino, luchador y patriota. Sabía que su conducción era el límite a esos grupos, y esos grupos creyeron que con su muerte podrían asaltar el poder, ignorando que abrían las puertas de la peor reacción política y económica que recuerde la nación. Si la muerte de Rucci, apenas 2 días después del más rotundo triunfo que conoce la democracia nacional argentina, adquiere hoy más dimensión que nunca, es porque significó la apertura de un dique de violencia sin freno. Por eso su muerte adquiere hoy un sentido más cabal que nunca, al mostrar una vez más que matar no soluciona nada. Que la muerte a nada conduce. Que la vida es la única posibilidad que tenemos de solucionar nuestros problemas. Este verdadero martirio civil que fue la muerte de José Ignacio Rucci nos debe llevar a todos a reflexionar sobre qué cosa desata la ira y la muerte. Su ejemplo y las consecuencias de su muerte moderan cualquier ímpetu irreflexivo. Demostremos entonces con este reconocimiento a este hombre del pueblo de que su muerte no fue vana. 4 homenajes que nos revelan un solo hilo conductor en nuestra historia. La historia que nos deja entonces 2 lecciones. La primera es que ir de la teoría a la realidad jamás dio resultados por la persuasión. Y la segunda es que la prédica o la imposición de ideas extrañas a la realidad, plagadas de mentiras que solo cuadran en esquemas mentales forzados por supuestas vanguardias, son soberanamente ignorados por los pueblos, por más que le impongan esas teorías. Los pueblos solo responden con verdadera adhesión y genuino consenso a aquellos que representan sus realidades, a quienes representan el orden natural al cual las cosas responden. Si no, fracasan. Y no es por culpa del pueblo, sino por decisiones ajenas a la realidad y consecuentemente equivocadas. Muchas gracias, señor presidente.